Buenos días, soy Cristian Benavides y junto con Lucas Medina Hola, buenas, soy Lucas Medina, integrante del grupo Capibara. y Diego Ruiz, Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Ruiz y pertenezco al grupo Capibara. pertenecemos al equipo Capybara y durante esta presentación vamos a hablar acerca de la base de datos de grafos, como una alternativa a las relacionales. Toda la bibliografía ocupada durante esta presentación está disponible en la parte inferior o se puede obtener directamente del tema número 17 de las lecturas de base de datos, otorgado por el Departamento de Informática y Computación. Desde que existen las bases de datos, estas cumplen con el propósito de cubrir la necesidad de almacenamiento de las empresas, y estas se han ido actualizando, así lo han requerido las nuevas falencias que aparecían con el tiempo. De ahí que en el ámbito del mercado y en el ámbito laboral podemos encontrar muchas bases de datos relacionales. Pero deteniéndonos en ese mismo punto, ¿por qué siempre que pensamos en una base de datos pensamos en una relacional? Como Microsoft SQL, Oracle, MySQL, MariaDB, siempre nuestro primer pensamiento es el de una relacional. Y de ahí nace el objetivo principal de esta presentación. Y es que siempre que tratamos de pensar en una base de datos, inmediatamente pensamos en una relacional, aun cuando existen de otros tipos. Existen otras opciones a las relacionales, y una de estas son las de tipo grafo, las cuales surgieron principalmente para cubrir las necesidades de grandes empresas que operan en Internet, ya que fueron las primeras en toparse con estos mismos limitantes. La respuesta a el por qué surgió este tipo de base de datos proviene de la razón misma con la que se encontraban estas grandes empresas en su tiempo: limitantes. Limitantes representados por una inmensa cantidad de información que debían manejar. Verán, con el nacimiento del Internet y con la explosión del mismo, en forma de redes sociales, foros, webs, generaron una cantidad y una variedad gigantesca de información, que solo ha ido en aumento con el tiempo. Esto, aún más, sumando que el Internet es cada vez más accesible por la mayoría de la población, generando un aumento en la información significativamente exponencial. Entonces, sabiendo que las bases de datos relacionales se sostienen a estos limitantes, ¿cómo es que las de grafo sobrepasan esta barrera? Las bases de datos orientadas a grafo representan la información como nodos de un grafo y sus relaciones como las aristas del mismo, como en teoría de grafo. De esta forma, se puede usar esta misma teoría para recorrer la base de datos, cuando ésta puede describir atributos de los nodos, sean las entidades, y de las aristas, las cuales son las relaciones. La principal característica de las bases de datos orientadas a grafos es que están especialmente ideadas para representar relaciones entre datos y datos conectados. Neo4j es una base de datos de grafos. Esta es la base de datos más conocida y utilizada en este ámbito, creada por Neo Technology y programada en Java. Estamos acostumbrados a que las bases de datos en general almacenan la información en filas, columnas y tablas, pero este programa funciona con un sistema más flexible, que se rige por las siguientes definiciones. Un grafo almacena datos en nodos, pero a su misma vez, un grafo almacena datos en relaciones. Estos mismos nodos se organizan en relaciones. Y estos mismos nodos y relaciones tienen propiedades por su cuenta. Un recorrido es aquel que navega el grafo. Un recorrido en sí identifica rutas, por ello es más rápido que una tradicional, ya que nativamente su forma de almacenaje es un grafo conectado. Las rutas mismas ordenan nodos, y los índices son recorridos especiales para encontrar estos nodos o relaciones. Los nodos, también conocidos como vértices, representan entidades, habitualmente personas o cosas, mientras que las relaciones, también conocidas como aristas, son elementos que generan una interconexión entre los nodos. Y ahora pasemos a ver las partes que forman una base de datos de grafos. Su motor de procesamiento, por definición, una base de datos de grafos es cualquier sistema de almacenamiento que permite la adyacencia libre de índice. Esto quiere decir que cada elemento contiene un puntero directo a sus elementos adyacentes, por lo cual no es necesario realizar consultas por índices. Son más simples y entendibles, simplemente por el hecho de que siguen la misma teoría que la de grafos. Por ende, es la misma base de datos la que facilita el manejo de estas relaciones, ya que siguen sujetas a la teoría original. Entonces podemos construir modelos complejos y elaborados de negocio, pero que a su misma vez son más expresivos y por ende más fáciles de entender y gestionar.
La terminología respecto a esta base de datos aún no está del todo estandarizada, pues es algo relativamente bastante nuevo, así que esta varía de ambiente a ambiente, pero aún así hay conceptos que son de consenso general, como lo puede ser el nodo, la relación, que cuenta con dirección y tipo, y la propiedad de estos nodos y relaciones. La principal diferencia en términos de las relacionales es el alto rendimiento que éstas poseen, pues su consulta y gestión de la información no se realiza desde un índice, como explicábamos previamente, por lo que consultas que usualmente requerían un grande y extenso procesamiento de los datos se pueden realizar con menos desgaste de procesamiento, al consultar directamente las relaciones adyacentes de los nodos. Una de las características innovadoras sería su amplia flexibilidad. Debido a que se maneja por la misma teoría de grafos, podemos constantemente expandir, agregando nuevas entidades, nuevas relaciones, sin ninguna necesidad de alterar la arquitectura original de nuestra base de datos, logrando una gran eficacia en la ampliación, acomodación y modelo de negocios, que es precisamente lo que buscan las empresas. En base de datos se denomina ACID a las características de los parámetros que permiten clasificar las transacciones de los sistemas de gestión de base de datos. Cuando se dice que una acción es ACID, se indica, en diversos grados, que ésta permite realizar transacciones. La A de atomicidad es cuando una operación consiste en una serie de pasos de los que bien o se ejecutan todos o ninguno, es decir, las transacciones siempre serán completas. Bueno, la consistencia es la propiedad que se asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de la integridad de la base de datos. La propiedad de consistencia sostiene que cualquier transición llevará a la base de datos desde un estado válido a otro válido. Esta propiedad, la del elemento, asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos transiciones sobre la misma información sea independiente y no genere ningún tipo de error. Esta propiedad define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes. La durabilidad. Esta propiedad asegura que una vez realizada la operación, esta persista y no se podrá deshacer, aunque falle el sistema, y de esta forma los datos sobreviven de alguna manera. No 4J. Podemos deducir entonces, tras todo esto, que toda la base de datos que constantemente vaya a requerir consulta de gran consumo de procesamiento, probablemente le convenga más ser un tipo de grafo. Pasemos a ver el detalle entonces al gestor más conocido como mencionados previamente, Neo4j. Neo4j tiene soporte de transiciones ACID. Esto significa que Neo4j es una base de datos transicional, pero los datos obtenidos mediante recorridos no están protegidos de modificaciones por parte de otras transiciones. Los bloqueos. Cuando varias transiciones intentan acceder a los mismos datos. Son, son obtenidos a nivel de nodo y de relación, y se realizan de forma automática por el sistema. Neo4j también permite realizar manualmente los bloqueos de modo que se garantice un mayor nivel de aislamiento en las operaciones. ¿Cómo funciona el gestor por dentro? Neo4j posee un sistema destacado principalmente por la alta disponibilidad y posibilidad de los backups, cosa que explicaremos a continuación. El programa permite ambos modos principalmente, el de un nodo singular o con la existencia de un nodo maestro del clúster. Sigue la lógica fundamental del sistema maestro-esclavo, pero en el cual todos los nodos pueden recibir operaciones de escritura. Cada nodo tiene la lógica para determinar si debe ser un esclavo o un maestro, dependiendo de su entorno en el clúster. De este modo, cuando un esclavo realiza una escritura en el sistema, sincrónicamente también lo escribe el maestro. Así, una vez el maestro haya finalizado la escritura, el esclavo habrá terminado la transición a la misma vez. Una vez el maestro empieza la escritura, ejecutará una replicación optimista. Esto
Esto es un método por el cual, en el mismo momento en el que el maestro intenta realizar una escritura en su base de datos local, también intenta hacer llegar a los esclavos nuevos datos. Esta replicación evidentemente puede fallar, pero en el caso se dará por buena la transacción de escritura y se procederá a realizar una escritura restardada en los esclavos. ¿Qué pasa ante la caída de un nodo esclavo? Cuando un nodo esclavo permanece no disponible por un periodo determinado de tiempo, el resto de nodos del sistema le marcan como nodo fallido. Cuando el nodo vuelve a desempeñar su funcionamiento normal, deberá actualizarse por completo antes de poder volver a poder formar parte del clúster. ¿Qué pasa ante la caída de un nodo maestro? Si el nodo maestro que cae debido a problemas de red debido al problema de hardware, un nuevo maestro es elegido de entre todos los esclavos del sistema, de forma que el rol pasa de esclavo a maestro. Normalmente entre el maestro del sistema cae, uno nuevo toma el reemplazo. Transcurren unos segundos. Durante ese lapso de tiempo el sistema no acepta escrituras. Los backups son copias de la base de datos, realizadas mientras está en funcionamiento, vía red o de forma local, en la cual existen dos tipos. El full backup son copias que se realizan de absolutamente toda la base de datos por completa en caliente. Es decir, mientras la base de datos continúa en funcionamiento, como lo hace normalmente, además no solicita ningún bloqueo. Esto significa que mientras se está realizando la copia de seguridad, otras operaciones y otras transacciones pueden estar teniendo lugar a la vez. Los incremental backups no son copias de la base de datos directamente. En su lugar, lo que guardan estas copias son seguridad son los logs de transición que han tenido lugar desde el último backup full o incremental. De esta manera, el tiempo y el espacio que ocupa este tipo de backups será menor, pero también hay que tener en cuenta de que en el caso de tener ser restaurado, es necesario partir del incremental o del full backup del que se partió. Neo4j tiene asociado un potente lenguaje que permite realizar consultas queries sobre los datos almacenados. Este lenguaje se llama Zipper. Zipper es un lenguaje de consulta declarativo que realiza consultas y actualizaciones sobre la escritura de grafo. Zipper está inspirado en muchos lenguajes de programación, incluso lenguajes propios de la base de datos. Sin ir más lejos, Zipper toma prestado de SQL la mayoría de su sintaxis, así como muchas de las cláusulas como where o order by. También toma prestado ciertos aspectos relacionados con los patrones y las expresiones regulares de SparkQL y otras tantas funciones como el lenguaje como Python. Luego del rendimiento y el interés interesante que nos ofrece el gestor, podremos darle un intento. Veamos cómo se instala el Neo4j en nuestro sistema. Descargamos la última versión de Community Edition, ejecutar el instalador con permiso del administrador. Una vez finalice la introducción, activa la casilla que abrirá el programa al cerrar el instalador y sigue los siguientes pasos. Aprieta el botón de Start para dar inicio al servidor. Una vez que se aprecie como en la foto que estará listo. Abrir el navegador de preferencia la siguiente URL. Como el servidor está en nuestro PC, va a ser el localhost. Cambiamos el login y la contraseña. Finalmente ocuparemos el editor, que es la ventana de texto con el símbolo de peso en la parte superior. Ahora pasaremos a los nodos. Un nodo tiene sus propias propiedades, pero los nodos similares pueden diferir en ellas. Además, el potencial que tiene Neo4j proviene de la posibilidad de conectar datos, como se puede observar en la imagen siguiente. Luego pasaremos a Cypher, el lenguaje de Neo4j. Puede que algunas características de este lenguaje les suenen. Luego pasaremos a la operación de creación de un nodo. Para esto usaremos la sentencia create,
Luego de esto, la variable temporal, que sería Juan Nodo. Posterior a esto, el label o etiqueta, que sería persona. Y posterior a esto, pondríamos las propiedades pertenecientes a esta. Si por ejemplo se quisiera consultar por el mismo nodo que acabamos de crear, usaríamos un return y pondríamos el nombre de la variable temporal. Luego también podemos agregar comentarios con un doble slash. En este caso sería no borrar. Para visualizar el grafo debemos hacer clic en esta opción que dice Graph. Como pueden ver, hay más opciones como Table, Text, Code, pero la que a nosotros nos interesa en este momento es Graph. Ahora que nos manejamos en el lenguaje, intentemos crear un grafo. Para esto, primero crearemos los nodos. Como ya dijimos, primero create, luego la variable temporal, el label o etiqueta y las propiedades. En este caso creamos los nodos Juan Nodo y María Nodo. Posterior a esto crearemos una relación. Para esto necesitaremos el nombre de los dos nodos que queremos relacionar y un nombre para la respectiva relación. Para eso primero reemplazaremos los nodos, que sería Juan Nodo, María Nodo. Posterior a esto asignaremos un nombre a la relación, que sería es-amigo. Y por último, la dirección a la que apunta este nodo. Por ejemplo, Juan apunta a la dirección de María. Para hacer todo esto más compacto, podemos crear todo esto en una sola sentencia. Como pueden ver, aquí mismo estamos creando los nodos y en este mismo código estamos relacionando ambos nodos, creándole una relación. También podemos crear relaciones entre nodos ya creados. Como pueden ver, primero creamos los nodos. Y ahora, con un match, le asignamos una variable temporal que sería A y B. Y con el where, la restricción que queremos ponerle para que se cumpla. Por ejemplo, que nombre igual Kate y nombre sea igual a Emily. Si eso se cumple, se creará la relación entre A y B, que será la relación es-amigo, y retornaremos R. También podemos borrar un nodo y sus relaciones con un detach delete. Normalmente, el detach delete siempre viene acompañado de un match. Para borrar grandes datos, usaremos un match, un where y, lo que es esencial, un with limit, que será la limitación de datos que queremos borrar. Y obviamente un detach delete al final. Y por último, no se les olvide poner siempre un return. También podemos hacer creación de constraints o de restricciones. Para hacer esto tenemos que poner la sentencia create constraint on variable temporal, label o etiqueta. Y poner la sentencia assert, nombre de la propiedad, is unique. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que existe un único valor para dicha propiedad. También podemos hacer el borrado de un constraint. Para esto usaremos la función drop. También podemos hacer la creación de un constraint de existencia. Para esto haremos un create constraint on, nombre de la variable temporal, nombre del label o etiqueta, y assert exist, y el nombre de la propiedad. Para hacer un borrado de un constraint de existencia, usaremos un drop. Recordar que tanto Cypher como SQL son muy parecidos, ya que Cypher tiene muchas cosas similares que tiene SQL. Por ejemplo, el match, el patrón que debe cumplir el grafo de consulta. Where, las condiciones que se deben cumplir para que se ejecute. Y el return, el resultado de la consulta. Y recordatorio, el return siempre viene acompañado de un match. Un ejemplo de esto sería, supongamos que una base de datos con 10 nodos tipo amigo y 5 nodos tipo persona. Para esto usaremos un match y un return. Bueno, primero que nada, un match donde asignamos la variable temporal, que sería n, el label, amigo, y un where, para que se cumpla la condición de que la propiedad edad sea mayor que 20 y menor que 30. Y retornamos n. Acá hay otro claro ejemplo. Luego de esto, podemos observar que también podemos usar en Cypher la condición orden bit para ordenar los datos. Orden bit se usa después de retornar el dato, como se puede observar en la siguiente línea de código. En este caso lo estamos ordenando de manera decreciente, pero se pueden ordenar de otras maneras. También se puede ver la longitud de las relaciones. La longitud de las relaciones se verá reflejada en el match. Como pueden ver,
los matches son distintos, pero el where y el return son iguales. Bueno, aquí explicaremos un poco cómo va la longitud de la variable. Aquí se está expresando que el mínimo es 3 y el máximo de la longitud es 5. En la segunda se ve que el mínimo es 3. En la tercera, el máximo es 5, pero no existe un mínimo. Y en la última, me está diciendo que la longitud es de A hasta B. También existen expresiones en Cypher, como añadir propiedades. Para esto, primero iniciaremos un match, variable temporal, label o etiqueta y un where, que en este caso sería que la propiedad nombre sea igual a José. Y para añadir propiedades usaremos el set. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la propiedad ciudad se le está añadiendo el dato Santiago y a la comuna se le está añadiendo el dato la cisterna. Y retornamos a. También se pueden eliminar propiedades con un set igualando la propiedad a null. O también se puede hacer con un remove sobre la propiedad. También podemos hacer copiado de propiedades entre nodos. O sea, un copiado de propiedades de datos entre nodos. Para esto, en el match, ingresamos los dos nodos y en el set decimos que los datos de B sean iguales a los datos de B sean iguales a los datos de A y retornamos A de B. También podemos añadir una etiqueta a un nodo o un label. Para esto en el match inicializamos el nodo y con el set indicamos cuál va a ser la nueva etiqueta. Para remover un label o una etiqueta de un nodo usamos remove. Bueno, luego de esto pasamos a que la versión actual de Neon 4J es la 4.4.7 y este sistema de base de datos de grafo sigue creciendo con el paso del tiempo. Como se puede ver en la imagen adjunta, se puede ver cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo Neo 4J. Sin nada más que decir, esto ha sido toda nuestra presentación. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.